Estamos de regreso junto a ustedes aquí en Tu Conexión Matinal cuando son las 10:07 de la mañana. Si usted está recién conectándose a nuestro programa, a nuestro canal, bueno, le cuento que estamos con Teodosio Cayo, quien es presidente de la Asociación de Tasadores de Chile, ¿verdad? Director, porque presidente, ya cambiamos presidente. Ah, ya cambió en presidente. Sí, desde Sabino está de presidente de día. Ah, ya, perfecto. Teodosio, mire, puse de presidente yo. Pero bueno, directo. Pucha, qué rápido los chicos de allá del GC. Teodosio, estamos justo con usted porque queremos conversar de lo que desde otra mirada, porque ya hemos estado con varios expertos por el tema de lo que sucede en el edificio Kandinsky, en lo que ha sucedido en esto de las dunas de Concón, y quisiéramos tener su mirada, que también sabemos que es experto en este tema de las tasaciones y de la plusvalía. Esto que pasó en Concón finalmente, que ha concitado tanto la atención de la prensa mundial, ¿qué va a significar? ¿Esto va a significar una baja de precio en este tipo de propiedades? ¿Va a bajar una baja de precio en ese sector o en sectores parecidos en Chile en donde hay un edificio, qué sé yo, no va a ser en otra duna, pero que esté a los pies del volcán, mirando un acantilado, cerca del río? ¿Nos va a provocar algo de eso? Bueno, pues, primero decir que esta es una situación absolutamente transitoria. Y es lo que nosotros podríamos vivir incluso en un terremoto, ¿cierto? Donde, por supuesto, la gente tiene la primera reacción natural, que es ¿por qué vivo en el último piso cuando esto se mueve más que en el primero, ¿cierto? Y es lo que nos pasó, por ejemplo, en el último terremoto que vivimos. Sin embargo, digamos, hay un tema más de fondo, que es que efectivamente las personas de alguna u otra manera privilegian ciertas ubicaciones que en estos casos en particular, digamos, tienen riesgos asociados, que la naturaleza los hace presente, precisamente, digamos, en situaciones cuando adicionalmente no se han tomado las medidas necesarias para que se puedan mitigar problemas como este o problemas como salidas de río que inundan casas. Ok, o sea, pero en este caso, más allá de esa explicación que usted nos da, ¿bajaría la plusvalía de esto? En este minuto, por supuesto, creo que no es el momento ni siquiera de pensar en vender, porque las personas en ese edificio, de hecho, no saben todavía qué es lo que va a pasar. Incluso, digamos, es un proceso, digamos, en que se está recién revisando, entre ellos las causas, las soluciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto no es el momento de pensar en una compraventa. Por supuesto, quien quiera vender hoy día, si lo hace, va a encontrar compradores, pero a una tasa de descuento, es decir, con una rebaja muy importante en el valor de esa propiedad. ¿Qué tan así es que esos departamentos cuestan 500 millones? En este minuto no costarían eso. No, por supuesto que no. De hecho, bueno, el valor siempre va cambiando, digamos, y el valor obviamente va a estar muy relacionado a los atributos que tenga, ¿no es cierto?, el bien que se está comprando. En este caso, los atributos que tiene, que no han cambiado, como son, por ejemplo, las dimensiones del departamento, la vista, la estructura, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la calle y lo que entendemos por ubicación y cómo se tiene que haber, ¿no es cierto?, accedido a ese inmueble. Teodosio, ¿y esto en el fondo va a afectar a otros sectores en peligro? Probablemente, digamos, las personas cada vez más, como lo hemos venido viendo en ya muchos años, digamos, están tomando conciencia respecto a los daños ambientales y de los efectos que eso puede tener en el patrimonio de las personas. Hay que recordar que un bien raíz forma parte del patrimonio y una parte muy importante de ese capital que las personas por muchos años van juntando para poder, ¿no es cierto?, adquirir un inmueble que incluso después lo pueden dejar en herencia. Esto, de alguna manera, cuando yo le digo zonas en peligro, me refiero a hacerte... Por ejemplo, el otro día en Curicó, también con las lluvias, estas casas que tenían todos los permisos habido y por haber, igual se inundaron. ¿Eso también hace bajar la plusvalía, estar cerca de un río, estar abajo de un volcán? Es que estar cerca de un río, al lado de un volcán, en las faldas de un volcán, estar precisamente, ¿no es cierto?, en un lugar donde cae mucha nieve, no necesariamente es riesgoso en la medida que se tomen las provisiones. Por ejemplo, si se está cerca de un río, ¿cuántas viviendas, cuántos edificios tenemos hoy día aquí al borde del río Mapocho? Claro. Pero hay medidas, ¿no es cierto?, que permiten determinar cuál es el caudal que se produce en el río Mapocho,
que ese caudal pueda ser conducido adecuadamente, que existan medidas de mitigación para ello. Por lo tanto, ¿se puede construir? Sí, se puede construir y hoy día técnicamente se puede construir casi todo, digamos. Lo que hace falta es que cuando se otorgan esos permisos existan las medidas de mitigación adecuadas para que no ocurran cosas como la de las casas en Curicó. ¿Y qué pasó en la parte del Kandinsky? Aquí hubo una chambonada, un maestro chasquilla en lo que es el colector. Falta también de mantenimiento, esa parte, si fue así. Bueno, de hecho, acá claramente se ha visto que el colector, ¿no es cierto?, fue el gatillante de este lavado que se produjo de la arena. Y eso pasaría en cualquier lugar. Si uno coloca una manguera, ¿no es cierto?, a presión, con agua, obviamente va a producir eso. Y eso significa que este colector tiene que tener ciertas mantención o ciertas alertas, sobre todo cuando están ubicados en zonas tan sensibles como un campo dunar. Ok, Teodosio, y por otro lado, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, claro, el precio baja, pero según su experiencia como tasador, ¿vuelve a rebotar? Sí, de hecho... Cuando pase, digamos, la parte televisiva. Sí, si tomamos la experiencia del terremoto del año 85, en la quinta región, para no salirnos de la región, ¿cierto? Muchos edificios del borde costero quedaron absolutamente dañados a tal punto que hay algunos que tuvieron que construirle una pared adicional para colocar, ¿no es cierto?, los fierros donde corresponde. Bueno, todos esos edificios siguen en pie, todos esos edificios han seguido transando, todos esos edificios siguen con demanda y no se ha visto cambios sustanciales en los precios, muy por el contrario, siguen subiendo. Por lo tanto, como esto es cíclico, efectivamente cuando está el problema presente, el valor cae. Durante el periodo que dura la memoria colectiva, por supuesto cae. Ya, claro, pero es que esto no se va a resolver en 2 semanas, 3 semanas. No, de hecho el terremoto del año 2010, para la gente que más se afectó, por ejemplo en Concepción, piso 15, prácticamente se demoró 1 año en que los valores nuevamente volvieran, ¿no es cierto?, a ser más altos arriba que en los pisos inferiores, y más altos no porque los quisieran subir, sino que porque la demanda propiamente para esos departamentos empezó a reintegrarse a lo que habían en periodos antes del terremoto. Ah, perfecto. Bueno, ahora, otra cosa. Cuando estamos viendo esta situación, ¿se nos afectan otras del país? Por ejemplo, si yo voy a comprar sobre una duna que está en Chillán, ¿también voy a pedir una rebaja? Probablemente la demanda que tengan las personas sobre esos bienes que se construyen sobre una duna o sobre, por ejemplo, un borde de un río, sí va a hacer que los valores tengan una modificación importante. Eso es lo que es importante. Es exdirector, ¿verdad? Sí, en realidad soy director de la Asociación de Tasadores. Ya, sí. Ahora recién le entendí, por eso le pregunté bien, porque primero cambié de presidente a director, después a exdirector y es director. Sí, ya, sí. Perfecto. Teodosio, entonces, esto no... O sea, yo lo que estoy escuchándole acá, yo lo que estoy viendo su mirada, es que no hay un rebote tan importante, no hay una caída finalmente tan importante, lo que para muchos otros expertos sí. Hay otros expertos que dicen, yo no sé cómo arreglar esto. A ver, en este minuto probablemente el valor está absolutamente depreciado. Pero va a haber compradores, si es que alguien quisiera vender, que no es lo recomendable. ¿Y por qué va a haber compradores? Porque todos los propietarios de esas unidades también son dueños del suelo. Si el edificio no existiese en este minuto, son dueños del suelo. Y basta con ver en cuánto se han transado esos suelos para saber cuál es el valor que le corresponde a cada uno de esos propietarios. Si adicionalmente pensamos que el edificio no existe, se cae, bueno, hay un valor residual de ese edificio. Y eso significa que es el valor de recuperación de todo lo que está al interior de ese edificio. Por lo tanto, no es que el valor sea cero, cae, por supuesto, porque no es una unidad como la vemos hoy día. Justo le quería preguntar del valor. Si se compró en 500 millones, en este minuto, ¿en cuánto se podría vender? Habría que hacer la evaluación, pero normalmente en los valores de liquidación, por ejemplo en situaciones de remate,
los valores históricamente han caído hasta incluso un 40%. Pero en situaciones cuando no se pueden habitar, en realidad los valores caen aún más. Incluso llegan las construcciones a tener un valor que va de entre un 3 y un 5% del valor normal de mercado, ¿ya? Ese es el valor al cual normalmente llegan las construcciones, que se le suma el valor del suelo, que es un valor que normalmente se mantiene. O sea, ¿usted cree que se podrían dar 100 millones por un departamento en este momento? Si vale 500, hay que sacar el 5% de la construcción más el valor del suelo, y ese sería el valor de ese departamento. ¿Y habrían bancos dispuestos a financiar este crédito? No, por supuesto que no. Digamos, en esta situación, digamos, las instituciones financieras no considerarían ese bien como una garantía aceptable. No obstante, hay que hacer presente que estas cosas van evolucionando en el tiempo. Y tal como lo decíamos hace un momento atrás, todos estos edificios que fueron afectados durante el terremoto del año 85 siguen transándose. Y siguen transándose a valores bastante altos si uno lo compara con edificios que no han sufrido los mismos daños. Kandinsky, Santorini, no me acuerdo el otro. Son edificios que en este minuto están en la palestra justamente por toda esta situación que se da. Sin embargo, la situación que se da tiene varias porqués, varias razones, ¿verdad? Está la mala forma en que se hizo el colector de agua o de aguas lluvia y cómo se llevó a cabo, pero también están los permisos que se otorgaron en lugares que en un principio estaban considerados para ser santuarios de naturaleza, ¿verdad? Qué sé yo, lugares protegidos. ¿Cuál es la mala praxis que usted ve aquí? Bueno, primero hay que considerar que las personas que compran lo hacen, ¿no es cierto?, de buena fe. Y de buena fe en el sentido de que están confiando primero en que la inmobiliaria que les vende, ¿no es cierto?, ha cumplido con toda la reglamentación vigente. Que los ingenieros, arquitectos, constructores, ¿no es cierto?, han hecho el trabajo como corresponde. Por lo tanto, quienes son los afectados hoy día directos son los menos involucrados en el proceso. Claro, eso es lo que hay que dejar muy claro. Es verdad. Luego de eso, si la inmobiliaria obtuvo, ¿no es cierto?, permisos para construir, quiere decir que ese permiso también tiene dotaciones de agua, luz, ¿no es cierto?, todas las factibilidades que le permiten llegar a la obtención de un permiso de construcción. O sea, en el fondo hay varios involucrados. Por supuesto, por eso, si vamos avanzando hacia atrás, ¿no es cierto?, primero están los afectados hoy día. Por supuesto. Dicho sea de paso, creo que no son las personas que tienen que correr con los costos de todo este problema. Y lo están haciendo. Lo están haciendo desde el momento que no pueden entrar a sus inmuebles. Lo están haciendo desde el momento que tienen que buscar otro lugar para vivir y nadie los ha compensado por ello. Claro. Lo están haciendo desde el momento, ¿no es cierto?, en que no saben qué va a pasar con su patrimonio. Hay gente que compró eso como primera vivienda, no como una segunda vivienda. Por lo tanto, hay costos ahí que estas personas están hoy día asumiendo y que en realidad son los que menos responsabilidad tienen. A lo mejor uno le podría decir, ¿por qué compraste una duna, digamos? Pero obviamente detrás de esa decisión está quién les vendió, y quien les vendió tiene detrás, ¿no es cierto?, una decisión de quién les otorgó un permiso. Quien le otorgó un permiso se lo otorgó en función de que detrás, ¿no es cierto?, hay, ¿no es cierto?, un estudio o factibilidad de agua, luz, alcantarillado. Y para que se otorguen esas factibilidades, tiene que haber una norma, una regulación, un plan regulador que se lo permita, y por lo tanto hay una autoridad detrás que es la que define esa posibilidad de que se construya algo ahí. Teodosio, a ver, para usted, ¿quién es el culpable de esto? Eso lo determinará la justicia, digamos. Pero claramente, si en la carretera le dice que usted puede andar a 120 km por hora, la persona va a andar a 120, y si no hay ningún letrero que se lo impida, va a seguir a 120. Ok. Por lo tanto, es responsabilidad de la autoridad colocar los letreros y prohibir donde haya que prohibir. Y por otro lado, ¿cuál sería para usted la solución, la mejor salida? ¿Demoler los edificios o rellenar los socavones? Es que en realidad aquí se cruzan algo que hoy día probablemente todavía es muy incipiente, y es el daño ambiental que se produce. No hay que olvidarse, digamos, que estamos sobre un campo dunar, que hubo informes de protección sobre ese campo dunar, que hubo resoluciones judiciales, y por lo tanto
Si estuviéramos en otro lugar, probablemente mi respuesta inmediata sería rellenemos, porque efectivamente no hay nada ambiental probablemente que se dañe. Ya. Pero en este minuto hay que hacer una evaluación ambiental de qué es lo que significa en realidad del punto de vista ambiental, cuáles son los costos económicos totales involucrados, y por lo tanto, si la decisión no es rellenar, sino que recuperar ese campo dunar, bueno, habrá que ver cómo se le compensa a estas personas que, de buena fe, y habiendo hecho estudios de título, habiendo, ¿no es cierto?, tenido una recepción final, habiendo la autoridad otorgado esa recepción final, cómo se les compensa por esta otra opción que usted está planteando. ¿Usted le ve un grado de responsabilidad a la autoridad en sí en esto, digamos, no solamente al arquitecto, sino que al Estado mismo? Es decir, hoy día, por ejemplo, si uno analiza el trabajo de los profesionales, en realidad que debemos estar orgullosos, por ejemplo, de los ingenieros que hicieron el cálculo estructural de esto, porque con esos socavones, ¿no es cierto?, hoy día uno podría estar pensando que ese edificio ya podría estar abajo. Sin embargo, digamos, es un edificio que está perfectamente, ¿no es cierto?, anclado. Es un edificio que hasta la fecha, digamos, a pesar de todo lo que ha pasado, no ha tenido, por la información que tenemos, ningún daño. Y si eso nos pasara hoy día en nuestras casas y nuestra calle se cae hoy día, en realidad es la autoridad que tiene que venir a repararla para que yo pueda salir y entrar de mi casa. No es el edificio el que tiene que reparar la calle. Y por lo tanto, ahí, si buscamos, ¿no es cierto?, personas que tienen que concurrir a solucionar esto, los primeros son las personas que deben dotar de los servicios para los cuales se habilitó el que ese edificio o esos edificios estuvieran ahí hoy día. Mire lo que dice ahí nuestro GC: ¿socavones de Concón remesen al mercado inmobiliario? Yo creo que dan una señal de alerta, y una señal de alerta que tiene que ver con una componente ambiental, que en una componente de conciencia del daño que se puede producir en el entorno, y que por lo tanto nuestras decisiones de compra también deberían contener el efecto que tiene esa compra en los temas ambientales. Así como hemos avanzado en el reciclaje, así como hemos avanzado en evitar que las industrias, ¿no es cierto?, emitan, ¿no es cierto?, con chimenea. Claro. Así como hemos avanzado en un sinnúmero de actividades humanas, también en el área inmobiliaria, y principalmente quien son los consumidores de estos productos inmobiliarios, deberían incorporar estos elementos. Hoy día, por ejemplo, valorar el que un edificio tenga una certificación LEED, valorar que un edificio tenga paneles solares, valorar que un edificio se lo entreguen por lo menos con cargadores eléctricos para los autos. Esas son cosas que el mercado debería valorar, y que por lo tanto, en términos del valor final de compra, también tenga un reconocimiento para que no salga más caro que uno que no lo tiene. Teodosio, esto terminaría influyendo en que de alguna manera van a haber algunas malas praxis de estas construcciones que se van a poder evitar o que van a tender a evitarse, porque por ejemplo el tema de la corrupción que se está investigando igual, ¿no? Que hubo permisos que se pasaron por bajo cuerda, que el gobierno dijo esto pero que igual se le dio el permiso, el otro que publicó que las dunas estaban siendo un lugar protegido pero no apareció en el diario oficial, etcétera, etcétera. Un montón de malas praxis que se dieron en estas construcciones. Van a evitarse de ahora en adelante con esto que se armó un tremendo escándalo en la prensa y que también va a tener reminiscencias judiciales. ¿Debería cambiar eso en Chile o cree que también va a ser este efecto rebote de que por un par de años como que no, ya no van a pasar ningún permiso a los grandes empresarios, pero después va a volver a hacerse igual? ¿O cree que esto debería ser un precedente para que nuestra ley, nuestra normativa cambiara y ya no se pudieran hacer cosas de este tipo? Bueno, yo en general soy una persona positiva, digamos, y creo, digamos, en la evolución que hemos venido teniendo, y hay cosas prácticas que así lo demuestran. Y por lo tanto creo que esto, si bien ayuda mucho, digamos, todo, ¿no es cierto?, la difusión que se les ha dado, creo que esto viene desde más atrás, digamos. La conciencia que traen nuestros hijos, la visión que se tiene del futuro que queremos, creo que eso ayuda mucho a que situaciones como esta no ocurran, digamos. Lamentablemente, por supuesto, siempre vamos a encontrar situaciones complejas, digamos,
que si no son abordadas desde el punto de vista macro, se pueden seguir dando. Hoy día, por ejemplo, ¿cuál es nuestro plan de 50 años más para colocar vertederos? Bueno, esas son cosas que se tienen que discutir para que cuando llegue al nivel de la construcción, por ejemplo, de la vivienda, de la casa, efectivamente después no estemos reclamando que estamos al lado de un vertedero. Porque tiene que estar eso definido. Claro. Ahora, cuando hablamos justamente, qué bueno que lo tocó y me acordé en este minuto, cuando hablamos de un tema particular, privado como este, el desastre, bueno, le va a afectar a un grupo de gente. Qué lamentable lo que sucede, qué lamentable lo que se descubre que sucede en nuestro país también. Sin embargo, cuando es un tema de casa social, ¿siente usted que se avanza con toda la reglamentación como corresponde? Bueno, hay un caso hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Las casas Copeva, lamentables casas Copeva, ¿cierto? Unas casas que, ¿no es cierto?, que familias, digamos, de muy bajos ingresos, vieron cómo, digamos, el sueño de su vida se llovía, digamos, llovía más adentro que afuera, digamos, y cómo después con estos plásticos, ¿no es cierto? Bueno, todo eso ha generado, digamos, modificaciones a favor de tener mejores construcciones. Evidentemente hay un equilibrio entre los costos que esto tiene, ¿cierto?, y la calidad, ¿no es cierto?, que podemos otorgar. Sin embargo, creo que ese efecto que marcó a muchos chilenos, que lo vimos en muchas noticias, marcó también el cómo las autoridades tienen que hacerse cargo de los temas principalmente sociales. Hoy día, por ejemplo, contar con un banco de suelo para que las personas no tengan que estar en las periferias de la ciudad para poder tener una vivienda social es importante, porque tienen que trabajar, y en eso la Asociación de Trazadores de Chile, en conjunto con el Ministerio de la Vivienda, hicimos un tremendo trabajo al sacar la norma chilena número 2, que tiene que ver cómo valoramos el suelo para desarrollos inmobiliarios, de manera tal de equiparar el cómo lo evalúa un privado para construir viviendas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo evalúa el gobierno? ¿Cómo lo evalúa el gobierno o el Estado para poder acceder las personas a una vivienda? Entonces, hay trabajos que se deben hacer de largo plazo, que van en función, digamos, de ese mejor país que queremos construir, sobre todo, digamos, en aquellas personas que son más vulnerables. Teodosio, y una pregunta que es un poco medio internacional. ¿Se ve a nuestro país como un país complejo desde el extranjero para construir? No para construir, para vivir. Es como si tienes el dinero para vivir en un edificio en Miami, otro en Madrid, otro en Santiago, hay como una desventaja nuestra, decir, no, en Santiago llueve, tiembla, ¿o no? No, yo creo que hay... ¿Como complejo Chile para construir algo? A ver, hay distintas realidades, obviamente, y distintos atributos, y cada país tiene sus atributos. Si uno quisiera ir, ¿no es cierto?, a lo que se llama la capital del mundo, que es Nueva York, ¿cierto? Claro, hay ciertos atributos que tiene Nueva York que nuestros países latinoamericanos no tienen. No tienen. ¿Ya? Si nos comparamos también con otras ciudades de Latinoamérica, bueno, Chile en realidad es un ejemplo para muchas de ellas. ¿Cuántos amigos que a veces recibimos del extranjero se impresionan por la costanera norte pasando bajo el río, y sin filtraciones como la otra costanera, ¿cierto? Sí. Bueno, son cosas, digamos, que evidentemente son atributos. También la ciudad la hacen las personas. Y la ciudad también la hacen, ¿no es cierto?, el equipamiento y todo lo que eso rodea. Chile es un muy buen lugar para vivir, si uno lo compara con muchas ciudades en el extranjero. Depende también, por supuesto, de los intereses de esas personas. Porque obviamente si uno se va a Madrid o se va, ¿no es cierto?, a Zúrich o va a otras ciudades, va a encontrar ciertos atributos, ciertas ventajas que a lo mejor no tenemos, pero nosotros tenemos muchos elementos que ofrecer a los extranjeros, y por algo Chile ha sido un lugar de migraciones permanente, no solo, digamos, por sus condiciones económicas, sino que también por sus condiciones de infraestructura, sus condiciones incluso, ¿no es cierto?, ambientales. Las migraciones que tuvimos hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, de Europa al sur de Chile, las migraciones que hemos tenido de italianos, las migraciones que hemos tenido en los últimos tiempos también, es decir, incluso algunos por temas políticos. Es decir, Chile en realidad ofrece y tiene, digamos, muchos atributos que yo... pero Teodosio no puede dejar de reconocer que igual acá o llueve, o tiembla, o el incendio forestal, o explota el volcán, o el tsunami.
Hay gente que viene a ver los volcanes. Claro, pero venir a verlo es una cosa, pero ponerme a vivir ahí en el lugar es como no, por fuerte. supuesto. Hay elementos que Chile, digamos, recogió, ¿no es cierto? Que, por supuesto, concentran en un solo país toda la situación mundial y todos los climas posibles, y en un solo país puedes tener, ¿no es cierto?, la diversidad de ambientes necesarios. Ahora, hay que recordar también que Chile es un país que es capaz de convivir perfectamente en todas esas realidades, desde el límite norte, ¿no es cierto?, hasta el sur. Es decir, tenemos una realidad, lo acabamos de ver, ¿no es cierto?, en nuestras fiestas patrias, digamos, cómo esa integración, cómo esa capacidad que tiene Chile en la oferta que tiene, no solo turística, sino que para vivir principalmente, digamos, que da distintas opciones, digamos. A veces, a lo mejor nos centramos mucho en nosotros, sin mirar hacia afuera, y eso, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de mostrárselo el próximo año, de hecho, a muchos extranjeros, porque tenemos un congreso internacional de valoraciones que se va a hacer en la preciosa ciudad de Puerto Vara en noviembre, y ahí vamos a poder convocar a más de 20 países que vienen a visitarnos a temas de valoración precisamente. Perfecto. Teodosio, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Entonces, para cerrar, en el Kandinsky la cosa va a ser un rebote según su mirada. Si miramos lo que ha pasado con otros eventos tan complejos como ese, es probable que ocurra exactamente lo mismo. Y según su mirada se debería resolver y no demoler. Sí, debería resolverse. Ok, que esté bien. Gracias. Que esté bien, Teodosio. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vaya.